Estoy acá en realidad, con mi amigo Hernán Casiari. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. ¿Te gustó la canción? Me encantó esta canción de Caetano y te quería preguntar primero por qué la elegiste y si había en tu casa libros, qué libros eran y cuál fue tu relación, porque de eso habla un poco la canción. Sí, la canción habla de que los libros le salvaron la infancia, justamente. De hecho, por eso la elegí, para alargar desde un lugar temprano también. Respecto a eso, en mi casa no había mucho libro porque mis viejos no eran de libros, pero por suerte laburaban mucho y me dejaban en la casa de una vecina, a la que con el tiempo llamé mi tía Otilia, que no era tía en absoluto, con 4 hijas, y eran muy lectoras. Mirá. Muy lectoras. Y entonces yo sentadito empecé a oler los libros y a tenerlos en las manos y sobre todo a ver familias leyendo. Una familia que leía y que leía por placer y que se pasaba un libro de un lado al otro. A mí me parece que eso un poco me salvó también. Y la canción de Caetano, cuando la escuché por primera vez, esto es de un disco del 2000, me llevó tanto a ese lugar. Al lugar de los libros como salvación de la infancia. Y la elegí un poco por eso, porque es lindísima y porque me lleva a un lugar en la casa de al lado, a la izquierda de mi casa, donde la gente leía. Hay algo ahí con este universo que vos mostrás, que empieza ahí en Mercedes, ¿no? En la ciudad de Mercedes. Sí. Yo te quería preguntar esto porque veo que hay como una migración del eje literario, llamémoslo, últimamente, que a mí me alegra mucho, que es de la provincia hacia digamos que antes se escribía todo, el centro pasaba por capital. Claro. Entonces está Piglia escribiendo sobre el centro de Buenos Aires, todo era Buenos Aires. Selva Almada ahora está trayendo un imaginario entrerriano. Falco, Lamberti traen una Córdoba, ¿no? Que no tiene que ver con lo lindo y lo bucólico de la provincia, sino claro, a veces con una violencia tremenda. Sí. Y vos traes también un espacio que tiene que ver con una ciudad del interior, ¿no? Te quería preguntar si vos crees que te marcó eso, que te da una mirada distinta. ¿Cómo funciona en vos el hecho de ser mercedino? Primero, sospechar inicialmente, antes de contestar la pregunta, de que Internet tuvo mucho que ver en esa propagación de lo federalista hacia lo central. O sea, no es que empezó a pasar ahora. Pasó siempre. Lo que pasa que el porteño no es muy dado a bienvenir al escritor de afuera. Si no, preguntémosle a Juan Filloy, que fue uno de los grandes escritores argentinos, no lo conoce ni el gato, claro, solamente porque no era porteño. Por la única razón de que no era porteño. Entonces, esto pasó siempre. Me parece que Internet lo que hace es generar unos altavoces alucinantes que generan que porteños empiecen a descubrir que hay otra cosa además de Buenos Aires. Me parece, para empezar. Y después, respecto a lo otro, creo que no importa ser mercedino o de Pergamino o lujanense, pero sí tiene la provincia, el interior, el hecho de encontrarse un grupo de gente mirando hacia Buenos Aires, con estupor, con deseo y con envidia y con bronca, nos hace ser de una manera. Nos hace ser de una manera muy especial, muy específica. Hay, creo que, muchísimas coincidencias entre un mercedino y un mercedino de Corrientes y un mercedino de San Luis. Más del nombre de la ciudad. Sí, es incluso el tener un pie en otro lugar, ¿no? Que te da como una perspectiva, ¿no? Sí, claro. Sí, pasamos toda la secundaria con Chiri soñando con estar en Buenos Aires y al mismo tiempo diciendo qué suerte que no somos de Buenos Aires. Claro. Las dos cosas son ciertas y son reales. O sea, a mí me encanta no haber nacido en un departamento. A mí me parece alucinante haber vivido a 7 cuadras del río y haber ido a pescar porque se me ocurrió 10 minutos antes. Claro. Eso es maravilloso, que se te ocurre ir a pescar y vas. No es un programa. No es un programa, claro, exacto. Eso es lo más lindo del mundo, pero sigue siendo en mi cabeza lo más lindo del mundo y lo más lindo de la infancia. O jugar a la pelota en cualquier lado o no volver a tu casa y que eso no signifique a tus padres un infarto. Claro. Eso me parece fantástico, pero al mismo tiempo, mientras ocurría todo eso,
nuestra cabeza decía que termine rápido el secundario, que queremos estar en Buenos Aires. Sí. Porque ahí es donde van a pasar las cosas. Me parece que los dos acontecimientos son propicios. Sí, y está mucho en tu literatura, esa llegada a Buenos Aires, ese conocer gente muy bizarra en los departamentos nuevos, Sí, sí. esa candidez, esa apertura desprejuiciada, maravillosa, que los llevó esa noche a terminar en una terraza con un pintor borracho, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Cómo se llama? Hugo Laurencena, un pintor que vive en México desde hace muchísimos ¿Y años. ese cuento cuál es el título? Se llama Una carta para Hugo Laurencena. Que es maravilloso y les recomiendo buscarlo porque muestra eso exactamente, dos flacos que creo que uno estaba trabajando en un kiosco. Chiri trabajaba en un mexiquiosco y de noche. Se cruzan con un tipo, empiezan unas charlas y terminan en la terraza de él, bastante arruinados los tres. Muchos mierda, en un piso 25, sí. Bueno, estoy con Hernán Cassiari. Es muy difícil para mí presentarlo porque como es un amigo, enseguida nos vemos y nos decimos, che, te tengo que pasar el texto tal y tal cosa, y damos por sentado un montón de situaciones, pero lo voy a presentar muy rápido. Quizá lo conozcan por su faceta ahora más pública, que es, estás leyendo cuentos, ¿no es cierto?, en Telefe a la noche. Estoy leyendo cuentos en Telefe, en Radio Metro, antes en Vorterix, en general en lugares que son un poquito más públicos que las bibliotecas. Exactamente. Hernán Cassiari es un tipo que saltó por afuera de los libros. A mí me parece fabuloso eso. Personalmente es una persona que a mí me funcionó en mi cabeza como alguien que abre puertas, ¿no? Yo me hubiera quedado probablemente bastante encerrado en el mundo del libro si no hubiera sido por Hernán y por Chiri cuando me invitaron a participar de la revista Orsay. Así que Hernán tiene esta capacidad para trabajar con distintos formatos, ¿no? Sos un tipo muy polifacético y te quería preguntar ¿cuál te parece que es el rol del escritor hoy día? Porque vos lo abriste a una especie de comunicador. ¿Cómo ves eso? ¿Te veías vos como escritor a los 20 y cómo te ves ahora? Me encantó la presentación que hiciste, porque mientras la hacías, mientras contabas eso de escribir como quieras y toda esa cosa, yo me fui rápidamente a mis 20 y pico, cuando quería ser escritor. Realmente quería ser escritor. Y entonces ponía la máquina de escribir, le ponía una toalla abajo a la noche para que no se despertaran mis viejos, y escribía novelas de 500 páginas, y lo que más me interesaba era saber la cantidad de páginas que iba a tener. Claro. Era todo lo que me importaba. Me chupaba un huevo el argumento, pero quería que creciera. Claro. Y si no escribía 15 o 20 páginas por noche, era poco, porque me parecía chiquitito. Y los poemas que leía eran poemas larguísimos, no podía leer un poema corto, y las novelas que leía tenían que ser de 500 o 600 páginas, y todo lo que uno escribía tenía que ser súper inteligente. Y era, claro, una presión, Sí. además, no solamente una presión, sino además era careta. Claro. Era un careteo absoluto, porque después iba pavoneándome diciendo que era escritor. Escribí 500 páginas. Y después no quería hacer esfuerzos físicos porque era escritor. Y un montón de boludeces que un día se me cayeron a pedazos. Me fui a vivir a otro país y me di cuenta de que tenía que laburar y que no podía seguir fingiendo esas pavadas que fingía. Claro. Y en el momento exacto, porque además fue exacto, en que mi cabeza tomó la decisión de que no iba a ser escritor. Mirá. De que no podía ocurrir eso viviendo en España y en la situación en la que estaba y eso. En ese momento me puse a laburar de cualquier cosa, a la noche, tarde, haciendo clipping. Y como hobby me puse a escribir un blog. Y en esos pequeños textos que no tenían nada de inteligentes, que no tenían ningún tipo de expectativa, que no tenían nada, realmente nada, más que chistes mercedinos para otros mercedinos. Sí, pero mucha honestidad. Bueno, ahí empieza eso. Después me doy cuenta yo Claro. que lo que ocurre es que uno empieza a ser genuino. Eso, claro. Lo que ocurre es que no querés ser más inteligente, no querés más el Nobel. Es exactamente lo que estabas diciendo vos. Eso es lo que ocurre. Lo que ocurre cuando te despojás, cuando no querés más nada, es que sale tu voz. Exacto, Y tu sí. voz puede ser mejor o peor, pero siempre va a ser tuya y siempre la vas a poder moldear a los cerámicos que querés hacer. Y a mí me salió mi voz en ese momento, y ya era grande.
Estuve mucho tiempo escribiendo boludeces y escribiendo, tratando de cagar más alto que el culo y todo eso. Pero cuando salió Mi Voz me empecé a divertir un montón. Sobre todo eso, me empecé a divertir y las cosas empezaron a ser completamente distintas. Ahí lo que pasó fue que el blog ya se llamaba Más Respeto que Soy Tu Madre. Se llamaba El Diario de una Mujer Gorda. Claro. Y lo curioso es que eso después termina desembocando en un libro, pero tu camino no es, bueno, escribo libros y después me vuelvo más comunicador, digamos, sino que empezaste escribiendo en esos blogs, a veces falsos blogs. Sí, sí. Me acuerdo un blog que hacías donde falseabas como que eras Leticia. Fue al principio, cuando finalmente el príncipe heredero español blanqueó que tenía una novia. Esa novia era una presentadora de noticieros bastante conocidas, pero en ciernes. Y en ese momento yo abrí un blog poniendo como un blog de esta chica que de repente iba a ser reina. Y escribí durante un tiempo y fue como muy famoso en España ese blog, sabiendo todo el mundo que era falso. Pero yo le ponía mucha garra. Y cuando la prensa la seguía a Mallorca, vos decías, amanecimos en Mallorca. Exactamente. Así, ¿no? Y yo averiguaba lo que iba a hacer y escribía sobre lo que pasaba en el baño. O sea, sobre la intimidad de eso, en una época en donde en España ningún español se atrevía todavía a burlarse de la monarquía, porque pensaban que los iban a meter presos. Y me decía mucha gente, incluso los que eran mis suegros en ese momento, no hagas eso. Y yo le decía, ¿ves si me metí preso por hacer boludeces? Decía yo, y nadie me metió preso, obviamente. Entonces, lo interesante es que estas escrituras del blog de Hernán terminan desembocando en libros. Yo conté ahora 7 libros, ¿no? Están las charlas con mi hemisferio derecho, está El pibe que arruinaba las fotos, Más Respeto que Soy Tu Madre, estos 2 últimos novelas, ¿no? España decía el piste, El nuevo paraíso de los tontos, Messi es un perro y otros cuentos, y el último de cuentos es El mejor infarto de mi vida. Ahí estamos, sí señor. Ya que mencionamos ahí el mejor infarto de mi vida, vos decís ahí que volviste a nacer en el 2015. ¿Vos pensás que la vida... ¿Vos pensás que... Es una pregunta metafísica la que te voy a hacer. ¿Está todo escrito hacia adelante o uno lo escribe hacia atrás y parece, cuando lo mirás, parece que tenía que suceder así? Porque yo escucho tu relato y digo, pero ¿cómo hubiera sido la vida de Hernán si no se venía para acá? Yo me hubiera muerto. Te hubieras muerto allá. No, pero seguro. En Cataluña. Si el infarto me hubiera dado en Cataluña, me hubiera muerto. Sin duda, pero no hay ninguna duda de que hubiera ocurrido eso, porque la posibilidad de haber mejorado de salud después del infarto, incluso si me hubieran salvado en Cataluña, hubiera sido imposible. O sea, dejar de fumar, dejar de drogarme, dejar de comer panceta, hubiera sido imposible en ese contexto bastante autodestructivo que yo estaba viviendo ahí. La única razón por la que estoy acá es porque después del infarto me quedé, me enamoré de Julieta, y esa sensación de amor inicial hizo que todos los sacrificios de ausencia de tabaco y que quedaran tan en segundo plano. O sea, es el mejor consejo del mundo para dejar de fumar o lo que sea, encajetarte. Te encajetás y ese mes y medio no te importa el que no haya pucho, te chupa un huevo todo. Y eso está buenísimo. A mí me pasó de casualidad, no sabía estratégicamente que eso me iba a salvar. Pero me salvó realmente. Pero funcionó. Es como recomendás infartarse o enamorarse. Las dos cosas al mismo tiempo. Es fantástico, al mismo tiempo tiene que pasar. A mí me causa mucha gracia la historia de que vos dijiste, todo el mundo va a pensar que yo estaba en la cama. Sí, culeando, claro. Sí, y no fue así. No, estábamos comiendo Racing, comiendo facturitas, estaba por empezar Racing. Pero claro, era obvio, yo me moría estando la primera semana de relación con una chica 12 años más joven. ¿Qué va a pensar? Estaba coleando y se murió. Hizo un demasiado esfuerzo. Creo que sobreviví para no pasar por la vergüenza esa en el velorio. Además, todos hubieran dicho, murió contento. Claro, murió contento. Yo quiero irme así. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, vamos entonces a escuchar otra canción que elegiste, Hernán. Dale. Y conversando. Hernán, esta canción de Charlie, que yo nunca la había asociado con el título. Son esas canciones que sonaban hasta en el cuarto de tus hermanos, ¿no? Sí. Y es parte de la banda sonora de la vida de uno, pero nunca había registrado bien el título, Reloj de Plastilina.
Tiene una cosa medio surrealista, medio Dalí. Claro, ¿Qué te dice esta canción? ¿Por qué la elegiste? Me parece que es eso, justamente, lo que decís. Para mí Charlie es la banda de sonido de mis primeros 28, 30 años. Uh-huh. Después le perdí el rumbo, pero los primeros 30 tienen esa música. Y Reloj de Plastilina habla puntualmente de la pérdida de esos años. Claro. De que uno, bueno, lo dice al principio, las cosas pasan entre esto y lo otro y después no te queda nada y yo solo quiero jugar. A mí me parece que Yo Solo Quiero Jugar es el resumen de todo lo que uno puede pensar sobre cualquier cosa. Y me parece que en esa canción está comprimida toda esa sensación. El tipo que escribió la banda de sonido de mi vida termina diciéndome que solamente hay que jugar. Está bueno. Y estás jugando porque estás haciendo cosas muy lindas, shows como por ejemplo Tragedias, ¿no? Que lo haces con Zambayoni, Nostalgias, sí. Son tangos. ¿Con quién lo haces? Con Cucuza Castielo, que es el mejor cantante de tango de la actualidad. Y yo todavía no los fui a ver. Es muy lindo, es lindo, lindo. Me encantaría ir a verlos. Vos tenés con la música una relación bastante cercana, en el sentido que yo te he visto cantar, porque vos colgaste cosas alguna vez, cantando en un idioma inventado por vos y por Chiri, sí, se llama señor. Mau. El idioma Mau. ¿No siguieron haciendo canciones? ¿Ese dúo no prosperó? No. Creo que en un momento entendimos que nuestros hijos estaban creciendo lo suficiente y la vergüenza podía llegar a invadirles la vida. Y dejamos de hacerlo en un momento. Pero es un idioma que inventamos de muy jovencitos. Se llama Mau porque significa músculo abductor obturado. Porque se habla así. Todo el tiempo. Es una mezcla de yiddish con italiano, cocoliche. Es como si todos los inmigrantes hubieran confluido en un solo tipo y que además fuera estúpido el tipo. Hicimos muchas canciones entre los 18 y los 25, obviamente drogados, y son canciones que llevamos en nuestro corazón y que alguna vez capaz que vamos a... Ahora que es más fácil editar discos y hacer cosas, capaz que lo hacen. Deberían con el GarageBand hacer con el programita. Si lo llegan a encontrar, no sé si está todavía colgado, ustedes dos cantando la canción de Comequechu. Sí, está colgado. ¿Está en YouTube o...? Está en Vimeo. En Vimeo. Sí. Es como una especie de... Te da menos vergüenza en Vimeo. Claro, es como más cool. O porque se ve menos. Se ve menos. Sí, está en Vimeo. Yo estaba con 182 kilos en ese momento, era fantástico. Bueno, y de los shows, ahora, ¿qué estás haciendo? Vi que en la página tuya decías, tengo un poco de fiaca, algunos los estoy interrumpiendo un tiempo y después los sigo. Porque el año pasado me cebé, pero me cebé mal. Claro, hiciste un montón. Julieta me dijo, volvé a casa algún día. Porque en un momento me divertía tanto el hecho de... Hacía 3 o 4 por semana. Mismos repertorios. Entonces agarraba un cuento que nunca había hecho en voz alta, lo empezaba a hacer y lo empezaba a reescribir en voz alta en los siguientes días. Y era mi única forma de escribir, porque no estoy escribiendo con lapicera ni con compu. Estoy escribiendo con la cabeza. Y me empezó a fascinar mucho, entonces me ponía más funciones. Para peor, la gente va. Sí, encima van, y entonces no hay manera de decir, bueno, basta. Y este año... Julieta y yo, en realidad Julieta casi sola, decidió que puedo trabajar solamente una semana al mes. Ah, mira, bien. No puedo irme todo el tiempo. Y entonces hago como una semana súper intensiva, pero después fiaca. Perfecto. Después mucha fiaca. No, y a mí me parece que esa fiaca, que yo le pondría muchas comillas, porque no sos un tipo que jamás se quedó demasiado quieto, con el cerebro. Te va a servir para seguir escribiendo. Claro. ¿Estás escribiendo de vuelta? Empecé de poquito, me di cuenta de que ya mi problema principal, que era la ausencia de tabaco, no me está influyendo. Bien. Y eso es buenísimo. Es que son esos mitos personales, esas como narrativas que uno se cuenta a sí mismo. Sin fumar no puedo escribir. Sí, pero podés terminar creyendo, ¿no? Pero sí, es que yo sé que es así, pero mi cabeza sigue funcionando de esa manera, entonces le di tiempo y el tiempo está ocurriendo y ya empecé de a poquito a hacer párrafos más largos. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando me gustaba lo que estaba pasando. Cuando me gusta lo que está pasando, mis dedos empezaban a querer armar. Claro, sí, el placer de ahí. Porque me estaba gustando. Y entonces se me cortaba la inspiración inmediatamente y me ponía a pensar en otra cosa y me iba. Es la gratificación esa que uno se da. Mirá qué bien me salieron estas 3 líneas. Sí. Le mando acá un cigarrillito. Exacto, ¿no? Exactamente.
Sí, yo creo que está bueno desarticular esas cosas porque uno me parece que tiene que inventar la manera de escribir cada libro propio. Es decir, a veces te funcionó un blog, claro, a veces te funcionó las columnas en la radio, y ahora te funcionará un libro sobre no fumar. Ponele, claro, sí, exactamente. Pero siempre hay una cosa para decir. Pero es verdad lo que decís, de que uno se inventa la narrativa de sus propias limitaciones también. Bueno, entonces vas a estar una vez por semana haciendo nostalgias y tragedias, las dos. No, ahora estoy haciendo una que se llama Casieri a la carta, que cada vez que la gente compra la entrada, sí, me dice el estilo que quiere. Yo después hago una encuesta, obviamente algorítmica, entre todos, y todos terminaron decidiendo si es drama o comedia lo que va a pasar esa noche. Perfecto. Eso lo estoy haciendo ahora. Y en mayo, esto lo supimos ayer, antes de ayer, que viene Horacio Altuna, vamos a hacer cuentos dibujados. Con Horacio, que va a ser un lujazo. Eso lo vamos a hacer en teatros grandes, va a ser más bestia. O sea que va a salir gigante lo que él haga ahí en Horacio un papel. está desde hace 4 o 5 meses, empezó a dibujar en el iPad. O sea, Horacio tiene 77 años y empezó a dibujar en el iPad y la está rompiendo, Horacio está inventando cosas. Para la gente que lo quiere ubicar, es el que hizo siempre las tiras de Clarín. La parte de arriba de Clarín, el Loco Chávez, el Nene Montanaro, el Ficcionario. Ese, en este momento, es el dibujante nacional más prestigioso vivo que hay en la Argentina y en casi todos lados. Y se va a venir acá a hacer eso con vos. Sí. Y que se viene Viene de Cataluña, donde vive, de Sitges. Va a estar en la Feria del Libro, que es en esa época, y vamos a agarrar esa semanita donde yo trabajo, donde mi mujer me deja trabajar. Toda esa semana vamos a hacer Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, un teatro en cada lado, todos los días. Bueno. Haciendo cuentos dibujados. Espero no perderme eso. Hernán, ya que en este programa estamos dando consejos de escritura, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo a la gente que está ahí, que dice quiero escribir algo, no me sale, en general, ¿qué dirías? En general, el gran problema que suele tener todo el mundo es el que hemos tenido nosotros también, que es esa sensación de solemnidad o de trascendencia. Sí. Un gran consejo es, si tenés una cosa para contar, abrí un borrador de Gmail. Bien. Me parece que en el contexto de ese formato absolutamente intrascendente está toda la verdad. Uh-huh. Escribir en un borrador de Gmail, incluso poner el correo electrónico de alguien muy querido y muy conocido, hace que le escribas a esa persona y que te importe un carajo. Sí. Justamente todo lo que significa el símbolo de la trascendencia. Las cosas en general siempre tienen una linda anécdota, algo interesante, todas las cosas. Cuando eso no ocurre es porque no estamos encarando bien al interlocutor. Uh-huh. Pero cuando el interlocutor es una persona que te está mirando a los ojos, que cree en vos, que confía en quién sos, te va a salir siempre mejor. Entonces, inventate ese interlocutor en un borrador de Gmail. Bien, o sea que sería no sentarse voy a hacer una novela, voy a hacer un cuento, sino que voy a contar esto que tengo ganas de contar y después veré qué es. Claro, exactamente. A mí me parece que es mucho más natural cuando el oficio no está presente, quiero decir. Uh-huh. Después cada cual sabe cómo tiene que manejarse, pero al principio me parece que es fundamental encontrar tu propia voz antes que encontrar una buena historia. Y vos tenés una relación con el humor muy fuerte en tu escritura, que es algo que los escritores le tienen mucho miedo, ¿no? Viste que en general el escritor le tiene miedo, el escritor argentino le tiene miedo a ser catalogado como de humorista, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, al Negro Fontana Rosa yo creo que durante mucho tiempo lo ningunearon como escritor porque era humorista. Claro. Y es uno de los grandes cuentistas argentinos, uh-huh, ¿no? Pero bueno, se tuvo que morir para que eso se empezara como a ver de una manera más cercano a lo literario, ¿no? ¿Vos cómo te llevas con el humor? O sea, no le tenés nada de miedo, lo pensás, sentís que te haces el gracioso o te salen graciosas las cosas. Es muy complicado para mí no hacer un chiste cuando escribo, muy complicado. Claro. Me da mucho más miedo que me tilden de escritor. Muchísimo que de humorista. Que de humorista. No, yo soy primero que nada comediante. Primero que nada. No, incluso estoy en contra de que el escritor arranca. No siento pertenecer a ese gremio, uh-huh, en absoluto, por casi ninguna razón. No me siento ni siquiera cómodo ahí. Entonces, a mí me parece que el humor es casi lo único que tengo, porque
ponele, le sacás todo lo chistoso a lo que hago y hay una mediocridad muy grande en lo que escribo. O sea, no tiene mucha gracia lo que hago, si no fuera por eso. Entonces casi todo lo que tengo. Es como ser un pionono y que no tener mayonesa, qué sé yo, que es muy seco todo. Bien. Bueno, lindísima charla, Hernán. Muchísimas gracias por venir. Por favor, a vos y me encanta que estés en la radio porque te voy a poder escuchar más veces que en revistaroshoy.com, que es donde te suelo escuchar. Brindemos tenemos un whisky este sábado a la noche. Qué lindo. Brindamos, muchas gracias por estar acá y nos vamos a ir con tu tango que elegiste de Julio Sosa, que se llama Haz de Cartón. Y busqué y está, la música la escribió Viapana y González, y la letra la escribió un tal Roberto Aubirot Barbosa. Sí, no son grandes letristas ni músicos, pero la historia es alucinante. Es la historia de un tipo que entra a un bar a mentir. Un impostor. Sí. Y miente permanentemente hasta que alguien al final del tango le saca la careta y cuenta la verdad. Alucinante. Tangos narrativos, ¿no? Que eso es lo lindo de los tangos. Qué hermosura. Cuentan historias. Bueno, vamos a escucharlo. Muchísimas gracias.